El tiempo es suyo. Gracias, doctor Rodríguez. Buenas noches a todos. Pues veo que ya hay un buen grupo conectado. Estimados colegas de medicina interna, pues para mí es un gusto compartir nuevamente ahora en esta modalidad. Y aunque el título acá lo tenemos manejo, interpretación de pruebas tiroideas, pues esto es del día a día del internista, de diagnosticar, de tratar pacientes, y quise darle un enfoque un poquito más específico, tipo medicina interna. Déjenme que estoy tratando de avanzar esto, pero no me deja. A ver. Fernando, si me escucha, no puedo avanzar esto. Aquí estamos ya. Le quise cambiar el nombre, le quise poner perlas en el diagnóstico y tratamiento del hipotiroidismo. En realidad es un tema bien amplio, extenso, hay capítulos y capítulos acerca del hipotiroidismo subclínico, pero quise circunscribirme a algunos de los puntos más frecuentemente problemáticos en nuestra práctica, lo que me toca a mí ver de dificultades en toma de decisiones acerca de a quién tratar o a quién no, cuándo pedir unas pruebas, cómo interpretarlas, cómo ajustar los tratamientos, es del día a día, ¿verdad? Y nos toca pues tener que corregir la plana a los colegas, o a veces pues ser corregidos nosotros también porque hay colegas que tienen una muy buena experiencia clínica, ¿verdad? Pero vamos a compartir algunas perlas acerca del diagnóstico, del tratamiento, y pues con estas vamos a iniciar. Esta primera diapositiva es un resumen de en qué pacientes tenemos más probabilidad de detectar patología tiroidea, y específicamente en hipotiroidismo. Entonces, no les voy a leer acá como que estuviera dando una clase magistral, sino enfatizar algunas situaciones muy particulares, como por ejemplo las enfermedades autoinmunes, en las cuales por la predisposición genética a los antígenos de histocompatibilidad pueden haber predisposición. Nos toca a veces que el paciente nos llega a decir que quiere que le tratemos el hipotiroidismo para que le mejore el vitiligo, ¿va? Porque le dijeron que el vitiligo era secundario al hipotiroidismo. Es un poquito complejo, ¿va? Porque el vitiligo es una entidad pues problemática desde el punto de vista de la apariencia, y entonces pareciera como que nosotros vamos a salvar la situación, y pues el punto es que siendo una enfermedad autoinmune como las otras que aparecen acá, no es infrecuente que coincidan el hipotiroidismo secundario, una tiroiditis de Hashimoto, una tiroiditis autoinmune, con estas otras entidades. Esta semana que pasó, justo una paciente con hipotiroidismo tardó un año para variar en que le diagnosticaran el lupus, ¿verdad? O sea, no porque los clínicos no lo hayan hecho bien, sino que las pruebas no daban positivas. Pero digamos que este es el contexto en el cual uno sí debe buscar con más certeza que pudiera haber una patología tiroidea, ¿verdad? No digamos si hay manifestaciones clínicas, pero las manifestaciones clínicas del hipotiroidismo son un tanto inespecíficas, en el sentido de que la gente busca atención creyendo que tiene hipotiroidismo, porque ahora es una leyenda urbana lo del hipotiroidismo, y entonces todo el mundo quiere echarle la culpa a su trastorno de sueño, quiere echarle la culpa a su problema de peso, al hipotiroidismo, y entonces pues no es extraño que la obesidad sea un motivo para pedir pruebas de tiroides. Sí, es bien conocido que un porcentaje muy bajo de pacientes con sobrepeso vamos a diagnosticar hipotiroidismo, pero pues sí, es una indicación de pedirlo para descartarlo, ¿verdad? Y así va a ser los síntomas más comunes, como la astenia, la intolerancia al frío, la pérdida del cabello, que ahora lo estamos viendo hasta por el COVID. Es bastante complejo lo de la caída del cabello, por ejemplo, pero el clínico tiene que ser muy juicioso en relación a los síntomas de hipotiroidismo, el estreñimiento, que también es bastante frecuente.
Ocasionalmente nos toca que los pacientes que están utilizando alguna de estos fármacos, la amiodarona nos da mucho problema, nos complica la existencia, podríamos decirlo así. Si no me ven, les pido disculpas, el host no me deja compartir el video, entonces pues aquí los estoy únicamente por el micrófono. A partir del año 2009-10, me recuerdo, empezamos a ver ya los casos con el sunitinib que se empezó a usar para cáncer de células renales y sí estaba bien descrito el efecto de estos anticuerpos en desencadenar una tiroiditis autoinmune y en provocar hipotiroidismo. Y en el Seguro Social todavía me tocó ver y tratar a algunos pacientes por esta entidad. Lo de la hiperprolactinemia sí quiero aclarar que no es que sea, que tenga una relación, la hiperprolactinemia provoca hipotiroidismo, obviamente, ¿va? Sino que la hiperprolactinemia puede ser una manifestación del hipotiroidismo. Y entonces eso nos debería llevar en una paciente con galactorrea, por ejemplo, aparte de medir la prolactina y que la detectemos alta, deberíamos descartar hipotiroidismo. En hipercolesterolemia es mandatorio que tengamos pruebas tiroideas, en dislipidemia en general, debemos tener pruebas tiroideas y descartar hipotiroidismo, igual en anemia e insuficiencia cardíaca. Entonces, digamos que este es nuestro contexto en el cual vamos a pedir unas pruebas tiroideas. Quizá usted diga, bueno, esto como buenos internistas lo sabemos, sí, eso solo quería remarcarlo en función de que tengamos claro en qué pacientes vamos a tener mayor chance de encontrar esta patología. Y esta diapositiva nos muestra cómo las enfermedades autoinmunes van a tener un componente también de mayor frecuencia de enfermedades tiroideas. Y aquí vemos cómo estas síndromes poliglandulares, que afortunadamente nos toca ver con escasa frecuencia, como la enfermedad de Addison, una enfermedad clásica de insuficiencia suprarrenal, pero quiero llevarlos a que mujeres con falla ovárica prematura o con vitiligo, alopecia areata, enfermedad celíaca, anemia perniciosa, aunque puede ser parte del síndrome poliglandular, esta manifestación, les quiero remarcar acá, me voy a darle con el láser, que esta excelente revisión de uno de los autores de los libros de tiroides nos dice que esto ocurre con frecuencia en cualquiera de estos desórdenes, aún en sus formas aisladas. O sea que si tenemos una manifestación de este tipo de enfermedades autoinmunes, debemos buscar siempre una tiroiditis autoinmune. No digamos como mencionábamos en las enfermedades reumatológicas, ¿verdad? Y otras como cirrosis biliar primaria o citopenia autoinmune, que son un poco más infrecuentes, pero siempre debemos tenerlo en cuenta en la tiroiditis crónica autoinmune. Y aquí tenemos, pues, esto es algo básico del esquema de cómo diagnosticar hipotiroidismo. Y obviamente, cuando la tiroides falla, el feedback o el sistema de retroalimentación negativa hace que la TSH se eleve cuando los niveles de T4 libre empiezan a disminuir. ¿Por qué vemos TSH alta y T4 libre normal? O niveles de hormonas tiroideas normales. Porque los rangos bajos tienden a oscilar y el primero que empieza a detectar esos cambios o esas oscilaciones es el tirotropo, y eso provoca un aumento de la secreción de TSH y que se eleve primeramente la TSH y luego empiecen a caer ya cuando el hipotiroidismo ya es franco o manifiesto, empiece ya a caer las hormonas tiroideas. Causa confusión cuando ocurre un hipotiroidismo central, que pues generalmente hay un historial o hay otras manifestaciones que nos indican que hay un tumor hipofisiario o un tumor del sistema nervioso central. En esta diapositiva quiero remarcarles esto que está acá. El método de laboratorio es muy importante. Afortunadamente, la mayoría de laboratorios han ido ya virando a los métodos que se le llaman inmunoquimoluminiscencia. Según mi entender, la mayoría de laboratorios, incluyendo los laboratorios de los hospitales de referencia en la capital,
los hospitales del Seguro Social, el laboratorio de la Facultad de Farmacia, que yo lo utilizo con bastante frecuencia, y algunas de las entidades más grandes o los laboratorios privados más grandes están utilizando el método que se llama inmunoquimoluminiscencia, que son los anticuerpos que están marcados con una quimoluminiscencia, que es la que detecta la máquina, y es entre más concentración de hormonas, pues mayor luminiscencia. Y aquí hay un dato muy importante, una perla, que es que el paciente no esté en ayuno, especialmente si padece de triglicéridos altos, si tiene hipertrigliceridemia, pudiera interferir con estos ensayos. Entonces sí es muy importante, especialmente si tenemos duda, que el paciente tenga un ayuno adecuado. El ISA, por sus interferencias en Sim-Linked Immunocyte, tiene algunas interferencias, como por ejemplo con la biotina, y por eso ha ido cayendo en desuso, y más que todo los métodos hormonales en general ya han mirado hacia este método de inmunoquimoluminiscencia. Entonces eso tenemos que tenerlo en cuenta para la evaluación de nuestro paciente, y deberíamos conocer el método de laboratorio al que estamos enviando las pruebas. Eso es lo que nos causa a veces conflicto, que no conocemos el laboratorio, pero si ya tenemos conocimiento con nuestro químico biólogo, pues vamos a tener una mejor evaluación de los casos, especialmente cuando, como decimos en buen chapín, se nos traban las carretas y tenemos que tomar una decisión o tenemos que hacer ajustes, porque eso puede llevar a que el paciente pase periodos largos subtratado o sobretratado si la evaluación no es exacta. Por eso es que hay que tener en cuenta cuando no nos cuadren las pruebas, cuando no nos cheque, como decimos acá, deberíamos pensar que hay un error o hay una interferencia con el ensayo, y tenemos que hablar al laboratorio o hablar con el paciente si no está ingiriendo algún tipo de suplementos. Ahora es usual que los pacientes estén tomando cualquier cantidad de suplementos que les dieron en la tienda, en el gimnasio, en el internet, etcétera, y pues a modo de colofón, aunque no viene al tema, pero está en el mercado del internet hay suplementos que están contaminados con dexametasona, que están siendo utilizados para autotratarse la artritis o las artralgias. ¿Y por qué viene esto al tema? Pues obviamente porque los esteroides inhiben la secreción de la TSH y pueden confundirnos cuando evaluemos a los pacientes, ¿verdad? Entonces sí viene al caso el comentar esto, ¿verdad? Entonces siempre tenemos en cuenta cuando tengamos alguna discrepancia, que debemos considerar si no hay alguna interferencia. Ya vamos a hablar acerca de la absorción del medicamento. En esta diapositiva sí me quiero detener, aunque es del 2014. Resulta que el tema del hipotiroidismo no hay una actualización que ustedes digan salió en el 2020-21, porque no ha habido muchos cambios, no ha habido muchos estudios poblacionales, sobre todo, que hagan cambiar las definiciones o los parámetros de en qué momento el paciente debe diagnosticarse con un hipotiroidismo, y basado en esto, en qué momento debe iniciarse el tratamiento. Entonces acá esta tabla nos habla de los valores de TSH. Si ustedes se dan cuenta, está basado en el nivel de TSH, y el valor de corte es el 10. El 10 es el punto de no retorno, les digo yo a los pacientes. Si tiene más de 10 es muy difícil que se vayan a normalizar las pruebas. Si la T4 libre ya está baja, el hipotiroidismo ya se le considera un hipotiroidismo franco. Ya el paciente ya debería tener manifestaciones clínicas. ¿Por qué me detengo acá un poquito por lo de la TSH y T4 libre? ¿Por qué no hemos hablado de la T3 y la T4 totales? Estas hormonas tienen que ser transportadas en proteínas. La más importante es la TBG, la Target Binding Globulin. La albúmina también, o la prealbúmina, también pueden fijar a las hormonas tiroideas, y eso hace que factores que provoquen reducción de los niveles de estas proteínas o a un aumento pueden alterar
la medición o la determinación de los niveles totales de las hormonas, y eso crear errores en la interpretación si no se tiene el conocimiento de estos factores que pudieran estar interviniendo, como ocurre en el caso del embarazo, de la terapia con reemplazo hormonal o el uso de anticonceptivos. Y por eso es que ya desde hace mucho tiempo estamos pasando el mensaje, corriendo la voz, de que el examen más sensible es la T4 libre baja. En algunas revisiones, especialmente de medicina interna, nos dicen la TSH es la que debe guiar el ajuste de la dosis de los tratamientos. Sí, es cierto, el problema es cuando la TSH o está muy baja o alta y uno dice, bueno, ¿será que es una cuestión del paciente? Cuando unas pruebas no están bien, uno debe sospechar del paciente en primer lugar, en segundo lugar del laboratorio y tercero del medicamento, de la marca comercial, ¿verdad? Pero continuando en este punto, vemos que se considera severo cuando ya la T3 libre también está baja porque es la última que se reduce porque la T4 libre se convierte a T3, como bien sabemos, y eso hace que sea la última en caer en niveles bajos y de la cual también dependen las manifestaciones clínicas más clásicas o más conocidas, ¿verdad? En cambio, la TSH alta, aún con T4 libre normal, como en el caso del hipotiroidismo subclínico severo, se ha relacionado con dos fenómenos, hipercolesterolemia y miopatía. Esa es la razón por la cual, a pesar de tener la T4 libre normal, vamos a tener ya la TSH alta, y ahí ya se recomienda el uso de levotiroxina, que es el fármaco recomendado de primera línea, ¿verdad? Cuando tenemos un paciente con la TSH arriba de lo normal, que en la mayoría de laboratorios va alrededor de 4.2, por ahí 4.5, pero no ha llegado a 10 y la T4 libre está normal, se habla de un hipotiroidismo clínico leve. Y para los ancianos, o los mayores de 65 años, si lo queremos ver desde el punto de vista de la edad, el punto es arriba de 7. Entonces hablamos de un hipotiroidismo subclínico leve cuando la TSH está arriba de 7, con una T4 libre normal. Ya si la T4 libre está baja y la TSH está arriba de 7, uno ya lo considera como un hipotiroidismo franco. Y el central, el hipotiroidismo central o hipoficiario, TSH normal o baja con hormonas tiroideas bajas. Entonces, en este panorama es que debemos enfocarnos. Vemos que el 10 es muy importante. Acá sí quiero enfatizar o detenerme desde el punto de vista que hay una corriente o hay una reevaluación que se está haciendo acerca del abuso o del el sobretratamiento del hipotiroidismo subclínico, y eso llevó a investigar o a prácticamente hacer un recuento de las prescripciones por levotiroxina. Yo creo que esta publicación es del 2017, si no estoy mal, pero en los Estados Unidos contaron 22 millones de prescripciones de levotiroxina en un año. Prescripciones hablo no por el número de tabletas o por el número de pacientes, sino de prescripciones. Ustedes ven que ahí tiene que haber una prescripción médica para que en la farmacia puedan dispensar el medicamento, pero es el medicamento número 1 en prescripciones en un año. Esto ha llevado a que se reflexione acerca de cuándo el paciente sí se justifica que reciba tratamiento y cuándo pudiera no beneficiarse, y lo estamos, como podríamos decir, no es condenando la palabra, pero lo llevamos a que tenga que tomar un medicamento que es de todos los días y no es un antibiótico de 10 días, ¿verdad? Es un medicamento que se tiene que tomar cuando lo dejamos ya prácticamente de por vida, ¿verdad? Definitiva. Entonces, sí quiero también hacer énfasis acá que en un paciente hospitalizado no se debe analizar la función tiroidea como de rutina, ¿va? Pidámosle pruebas de tiroides, especialmente si el paciente está siendo hospitalizado por cuadros o enfermedades agudas. Aquí tendríamos que hablar del síndrome del levotiroideo enfermo. Entonces, si un paciente lo tenemos hospitalizado y dicen, bueno, tiene, por mencionar un caso, una miopatía, tiene
insuficiencia cardíaca, tiene fases apagadas, está hematizado el paciente en el contexto de un paciente hospitalizado y decimos, bueno, puede tener hipotiroidismo. Sí, puede tener hipotiroidismo, pero si se va a hacer la evaluación, ojo, consideraciones. La TSH, como decimos, es como la más sensible para detectar cambios y especialmente ahora que los ensayos son de tercera generación, son más sensibles en detectar cambios, pero acá no medimos T4 libre, medimos la T4 total. Ya lo vamos a ver por qué. Y va a ser de mucha utilidad si a esta medición de T4 total le medimos anticuerpos antitiroideos. Si la TSH está un poco elevada, pero hay anticuerpos antitiroideos, o si la TSH está francamente elevada con T4 o T4 libre normal, nos va a ser de mucha utilidad que el paciente tenga anticuerpos antitiroideos positivos, porque eso sí nos habla de que ese paciente realmente si no es conocido, hay un paciente por primera vez al hospital, no hay un historial y tiene una manifestación, por ejemplo, un hilio adinámico o un paciente con insuficiencia cardíaca, un paciente infartado y que nosotros sospechamos hipotiroidismo. Debemos tener un perfil más amplio, ya vamos a ver la razón de por qué no usamos ahí la T4 libre. Entonces, las infecciones, las cirugías, trauma quirúrgico o cualquier tipo de trauma va a provocar un estado de adaptación del eje hipotálamo hipófisis tiroides. Eso va a provocar que haya reacomodo de las pruebas tiroideas y más que ayudarnos puede confundirnos. Y en muchos casos tomar la decisión de usar levotiroxina en pacientes que quizá no podamos determinar que los vamos a beneficiar dándoles levotiroxina y pudiéramos incluso cometer una iatrogenia. Esta diapositiva nos muestra cómo en pacientes que están hospitalizados con enfermedad severa, entre más la etapa de severidad de la enfermedad es más fuerte, empieza a haber un reacomodo de las pruebas. Ustedes ven que la TSH inclusive se va a mantener en rangos normales con la enfermedad en su etapa aguda, mientras que la T4 libre va a aumentar. ¿Por qué es este fenómeno? Porque hay una catabolia, es un estado catabólico, cualquier tipo de sepsis, por ejemplo, va a provocar un estado catabólico, eso va a hacer que se reduzcan los niveles de las proteínas transportadoras y la T4 libre va a aumentar falsamente. Y entonces va a ser un error basarnos en este nivel de hormonas y por eso es que se les recomendaba la medición de la T4 total, que en el estado más crítico también va a estar baja porque el set point o el tirotropo se inhibe tratando de ahorrar o evitar ese estado catabólico a través de la reducción de las hormonas tiroideas. Por eso la total cae dramáticamente y se convierte en T3 reversa por una monodeyodasa que se activa. Y entonces, si pudiéramos medir la T3 reversa, que no lo hacemos, vamos a ver que el paciente en la etapa aguda no vamos a poder diagnosticar hipotiroidismo. Ahora, si hay un historial previo, pues uno tiene que tomar la decisión. Pero como se ve acá, en la fase de recuperación, el paciente va a normalizar, que de hecho sirve de pronóstico. Si ustedes están recuperando a un paciente en el intensivo y la T4 empieza a aumentar, significa que el paciente está recuperándose y como vemos acá, la TSH empieza a estimular a la tiroides para que se produzcan nuevamente los niveles óptimos de hormonas tiroideas para que cuando el paciente ya se recupere, las pruebas se normalicen. Esta es una de las razones por las que les pedimos a los pacientes, esta es otra perla, les pedimos a los pacientes que no se hagan sus exámenes de rutina para evaluar su dosificación cuando están enfermos. Entonces el paciente nos llama y dice, doctor, fíjese que ya me toca hacerme mis pruebas, pero acabo de pasar una gripe muy fuerte, acabo de tener una diarrea, una gastroenteritis, y entonces le decimos, no se vaya a hacer las pruebas, porque nos van a causar errores en la interpretación, ¿verdad? La TSH va a salir baja, la T4 va a salir baja, y entonces no vamos a poder interpretarlas y vamos a tener que de todas maneras repetirlas en 4 semanas o 4 a 6 semanas. Entonces esto sí, por favor, es muy importante tomarlo. Las pruebas de tiroides de rutina se hacen con el paciente
en estado estable, steady state, dicen los libros en inglés, significa que el paciente no ha tenido una enfermedad desgastante recientemente que pudiera alterarnos las pruebas. Entonces, con eso, este es uno de los mensajes claves: evaluar si el paciente que nos lleva unas pruebas, porque es lo típico, para nosotros, doctor, me adelanté y le traje estas pruebas. Y cuando uno mira, dice, aquí hay una enfermedad. Mire, ha estado enfermo, ha tomado algún medicamento, no se tomó algo para alergia, porque luego los antihistamínicos vienen combinados con esteroides y el paciente no lo sabe. Pero eso puede alterarnos las pruebas. Entonces, si eso es ahí sí que el pan nuestro de todos los días, interrogar al paciente acerca de suplementos, acerca de medicamentos, de cómo se está todo el medicamento de la levotiroxina, ¿verdad? Y aquí viene luego un punto también álgido. ¿Cuándo iniciar tratamiento? Tiene una TSH en 6, dejémosle levotiroxina, ¿verdad? Ya me tocó con alguien cercano de la familia que el internista dijo, bueno, empiecen la levotiroxina, pues yo dije, este es el médico, empecémosle tratamiento, ¿verdad? Yo no era el médico tratante y seguí las indicaciones del médico internista de que debíamos iniciar la levotiroxina a esta familiar. ¿Qué ocurre cuando vemos una TSH alta, pero la T4 libre, la T4 o la T3, si ustedes la han solicitado, están normales? Uno debe repetir el examen y a mí se me facilita cuando me dice el paciente, doctor, fíjese que estos exámenes son de hace 2 meses, ¿verdad? Yo digo mejor porque ahora ya pasó un X tiempo y si en realidad usted está enfermo, las pruebas van a estar peor, no van a haberse normalizado, o si permanecen iguales es que en realidad usted tiene alguna condición, porque a más del 50% de los pacientes con niveles de TSH elevados se le pueden normalizar en la segunda determinación. Y si solo nos basamos en una prueba, es muy importante que el laboratorio sea de nuestra confianza. Si yo digo, no, yo confío en este laboratorio, o pues a mí me ha tocado, no es infrecuente para nosotros los endocrinólogos, darnos nuestros paseos por el laboratorio, hablar con los químicos, o llamar, ¿verdad? Mire, tengo duda de ese examen, ¿verdad? El paciente, yo lo tengo enfrente y el paciente está así o asá. Tenemos que sospechar que puede haber algún error y si tenemos duda, basarnos en una segunda determinación de un laboratorio de nuestra confianza. Esto es una perla que se las doy de corazón. Cuando hay hipotiroidismo subclínico, se ha visto que muy pocos pacientes progresan. De hecho, hay un estudio hasta 10 años y hubo una poca progresión, o sea que estamos, como les decía, sobretratando hipotiroidismo subclínico en pacientes que quizá no lo desarrollen. La semana anterior me tocó con un paciente que le digo yo, mire, sus anticuerpos están negativos, el ultrasonido de tiroides está súper normal. No tengo un apoyo, un criterio que me diga que usted sí está enfermo de la tiroides. ¿Qué pasa si le suspendemos el medicamento? Pues la prueba, usted en 2 meses, vamos a ver si las pruebas se alteran, pero el que tenga un ultrasonido normal y los anticuerpos negativos me dicen que no hay una enfermedad tiroidea de base que vaya a provocar que usted pase un tiempo sin medicamento y que yo le esté causando una condición o una iatrogenia, si lo queremos hablar entre colegas, ¿verdad? Pero uno le dice al paciente, pues mire, voy a provocarle un problema. Y entonces este paciente, llegamos al acuerdo después de platicarlo de que él se iba a quedar sin medicamentos. Y en 2 meses vamos a repetir las pruebas. Si están normales, pues quién no quiere librarse de tomar un medicamento de por vida, ¿verdad? Fíjense que ahí nos ayuda muchísimo la medición de los anticuerpos. Si están positivos, uno tiene como que más certeza de que el paciente sí se está beneficiando o se va a beneficiar de darle medicamento. ¿Qué pasa con el famoso hipotiroidismo subclínico? Vean que la Asociación Europea de Tiroides y la Asociación Americana de Tiroides no han actualizado sus guías desde hace mucho tiempo. Es porque no ha habido una evidencia que haya hecho cambiar. Como vamos a ver adelante, se han llegado a hacer algunas consideraciones. Vean cómo la Asociación Europea de Tiroides hacía un parteaguas a los 70 años. Menos de 70 años, más de 70 años, y si el paciente tiene más de 70 años,
y la TSH está menos de 10, o sea, hablamos de un 9 de TSH con un paciente de 75 años, dice, obsérvelo, no le dé tratamiento. ¿Por qué? Lo que se sabe ahora del envejecimiento es que parte de la adaptación que hay es evitar que haya pues, la famosa, se me fue, la pérdida de masa muscular, la caquexia. Entonces el mismo cuerpo, como mecanismo de defensa, provoca un estado de menos producción de hormonas para evitar ese estado de pérdida de proteínas. Entonces, sí se ha demostrado, y por eso es que este número es muy importante en un paciente de la tercera edad. Si tiene más de 10, como les decía, si hay síntomas o si tiene alto riesgo cardiovascular, sabemos que se va a beneficiar porque se va a reducir los niveles de colesterol al dar levotiroxina. La Asociación Americana de Tiroides decían más de 10, considere tratamiento, y menos de 10, considere tratamiento si hay síntomas sugestivos, si tiene anticuerpos positivos o hay evidencia de enfermedad cardiovascular, falla cardíaca o factores de riesgo para esta condición. A largo plazo, el paciente se va a beneficiar por la reducción de los niveles del colesterol de LDL. Pero, ¿qué ha sucedido en los últimos años? Aquí les quise traer las dos últimas guías. Está Up to Date, que es una iniciativa de actualización, que es con la que yo me quiero quedar para no hablar tantos números y que se quede como en el ambiente, bueno, ¿cuál usamos, verdad? Vean que esto está utilizando medicina basada en evidencia. Esa es la estrategia de Up to Date, medicina basada en evidencia. Enfoquémonos acá. TSH menos de 7 si el paciente tiene más de 65 o si lo prefieren más de 70, esto es por lo de la famosa tercera edad, dice que si está menos de 7 lo observemos. Pero si tiene síntomas, hay que darle tratamiento. Si el paciente tiene menos de 65 o 70 años, si no tiene síntomas, observemos. Ahora, si está entre 7 y 10, tratémoslo si hay síntomas y observémoslo si no hay síntomas con la tercera edad, si lo queremos llamar así. En el paciente de menos de 65 años, si tiene entre 7 y 10, demos tratamiento. Si tiene más de 10, todos en tratamiento. Entonces ven cómo el número 7 es crítico acá, que todos los pacientes con una TSH arriba de 7 deberían tratarse si tienen menos de 65 años. Ese es el valor de corte. Entonces, esto sí quiero que se lo lleven a casa, que lo recuerden. Esta iniciativa Up to Date está, pues se puede acceder al resumen, y esto es, pues ahora es muy fácil tomarle foto a diapositivas y quedarse con este dato que sí lo deben tener en mente todos los días. TSH arriba de 7 en pacientes mayores de 70 años se piensa que pudiera ser un estado de adaptación, y entonces deberíamos tomar en cuenta si se trata o no se trata. Bueno, esta es súper importante. ¿Qué pasa con la terapia con levotiroxina? ¿Qué consideraciones debemos tener? Los pacientes se asustan, me va a dejar una hormona. No, mire, esta es la misma hormona que usted y yo tenemos en el cuerpo, solo que es una versión sintética, tiene sodio, y la toxina sódica es la misma hormona que usted y yo tenemos. Y la TSH es la que se utiliza para optimizar la dosis de levotiroxina, y sí, pues es la que nos guía, a menos que el paciente tenga algunos factores, como les decía, se enfermó y ¿cómo sabemos si fue por la enfermedad o porque está sobredosificado? Pues me tocaba ver un paciente que el cardiólogo atinadamente le dijo, mire, esta arritmia que tiene puede ser por la sobredosificación de la hormona tiroidea. El problema fue que omitió la levotiroxina. Y la paciente estuvo alrededor de un mes sin medicamento, esperando que la volviera a ver el médico. Eso no debería suceder. Si tenemos duda de que el paciente está sobredosificado, deberíamos antes saber que no hay un factor que esté alterando la absorción, o que el paciente haya tenido algún cambio o alguna enfermedad que esté provocando que la TSH se reduzca falsamente, como les mencionaba, uso de esteroides o una enfermedad aguda.
Ojo con esto, pequeños cambios en la dosis de levotiroxina pueden significar cambios en los valores de TSH clínicamente relevantes. Es muy difícil que uno vaya a un paciente a aumentarle una dosis 100 microgramos o 50. Si lo hacemos, especialmente si la persona es joven y tiene una condición cardiovascular muy buena y vemos que está muy alterada las pruebas, podemos hacer aumentos de 50, pero generalmente nos vamos por dosis de aumentos de 25, 12.5, y por eso es que no es extraño que hayan presentaciones de 88 microgramos y de 112. Hay pacientes que están sobredosificados en 100 y están mal dosificados con 75 y los encontramos y 88 es justo la dosis. O tengo pacientes con 112 y ahí están exactos. Las tabletas de levotiroxina no se recomienda partirlas por una pequeña y sencilla razón. La tableta, la parte que se queda partida, que no se ingiere, se humedece y eso puede alterar su absorción. Ojo, no se recomienda partir las tabletas, aunque hay muchos pacientes haciéndolo. Cuando les vemos las pruebas están normales, a ese paciente le está funcionando. Pero si el paciente nos está dando dificultades con la interpretación y la toma de decisiones, debemos ser enfáticos en que el paciente tome tabletas enteras, no partidas. Y hacer pequeños cambios. Este es otro mensaje muy importante. Bueno, ¿cómo entonces monitoreo la terapia con levotiroxina? Si dijimos que la T4 libre y la TSH, y otros dicen que solo la TSH. Cuando yo tengo dudas, por ejemplo, si es una mala absorción del medicamento, si el paciente estaba enfermo cuando se hizo las pruebas, si quiero tener un mejor perfil porque es la primera vez que yo lo veo, es usual para nosotros que el paciente llegue con el antecedente de 2, 3, 4 años de tratamiento. La pregunta es ¿por qué? El paciente no tiene todo su historial, como suele suceder, y entonces uno quiere tener todo el perfil de pruebas T3, T4, T4 libre, especialmente si no tenemos comparadores, y tener los anticuerpos antitiroideos para diagnosticar la causa. No va a influir en que yo cambie la dosis, el que tenga los anticuerpos positivos o negativos, pero sí me va a servir para enfatizarle al paciente o a la paciente que tiene una condición autoinmune que se hereda, que hay una predisposición para heredarse. Hermanas, hijas o mamás o madres van a tener más riesgo de tener la condición y por lo tanto hay más posibilidades de que se les diagnostique a los familiares, y por eso es importante en nuestro paciente hipotiroideo que sepamos si tiene un hipotiroidismo idiopático primario o un hipotiroidismo secundario, una tiroiditis de Hashimoto. Entonces vemos que si empezamos la terapia con levotiroxina deberíamos monitorearlo midiendo los niveles de TSH y T4 libre 6 a 8 semanas después de la modificación de la dosis, porque si nos esperamos muchos meses el paciente puede estar sub o sobretratado y vamos a tenerlo por un tiempo prolongado, especialmente si tiene alguna condición que pudiera tener repercusiones, estado cardiovascular, dislipidemias en pacientes con trastorno cardiovascular, problemas de alteración de la memoria, etcétera. Y cuando ya encontramos la dosis del paciente, yo le digo, mire, media vez le encontramos la dosis, y le diga yo, está bien, vamos a ir prolongando la distancia entre citas. Se puede aumentar hasta 6 meses y luego anualmente. ¿Por qué anualmente? Si ya encontró la dosis, ¿para qué le están midiendo? Porque ocurren situaciones, accidentes, una tan mínima, entre comillas, que el paciente empezó a tomar un inhibidor de bomba de protones en los últimos meses y eso está provocando mala absorción y sus pruebas están mal. Si él no se hace esas pruebas, puede pasar años tomando inhibidores de bomba de protones y estar con un hipotiroidismo maltratado con la dosis correcta, pero con una mala absorción. Es lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva, porque es uno de los temas muy importantes de esta presentación. Ya vamos terminando. ¿Cómo entonces monitoreamos la terapia con levotiroxina? Normalizamos los niveles de TSH. Y aquí vamos a buscar metas de valores de TSH diferentes para cada edad. Entonces, los pacientes más jóvenes, menores de 60 años, deberíamos tenerlos con una TSH entre 1 y 2.5.
Jóvenes entre 1 y 2.5. Pero si este paciente ya está 60, 70 años, ya no somos tan estrictos en las metas. 3 a 4 de TSH. Mayores de 70 años, entre 4 y 6. ¿Por qué es importante la T4 libre en algunos casos? Porque la T4 libre refleja una semana atrás. La TSH refleja varias semanas atrás. Si el paciente ha hecho cambios, se le estaba olvidando tomar el medicamento, se empezó a tomar bien la medicina, eso puede provocar una controversia en la evaluación del valor de TSH aisladamente. Por eso nos sirve como de respaldo tener la medición de T4 libre. Y en pacientes que han sido operados y tienen diagnóstico de cáncer tiroideo, la TSH debe estar suprimida, debe estar menor de 1. Esto es para evitar el estímulo de la TSH al tejido tiroideo que haya podido quedar remanente y que esto condicione una recidiva tumoral. Bueno, es muy importante que consideremos los niveles meta de TSH. Entre más joven, obviamente mejor el estado cardiovascular. Ahora, si el paciente tiene una condición cardiovascular, una arritmia, tiene un infarto, aunque tenga menos de 60 años, deberíamos ser un poquito más cuidadosos con los niveles de TSH. ¿Cómo iniciar y ajustar la dosis? Vamos, no les voy a decir yo qué dosis empezar, ¿verdad? Ni ustedes tratan con mucha frecuencia el hipotiroidismo. Lo que sí les debo decir es que la levotiroxina va a tener repercusiones en gasto cardíaco, reducción de resistencia vascular y volumen telediastólico. O sea, vamos a ver un beneficio cardiovascular y van a ser más evidentes en el hipotiroidismo franco que en el subclínico. Ahí, como les recordaba, era hiperlipidemia, LDL y miopatía. Ahí podemos tener un efecto en TSH arriba de 10. Ojo, cuando el paciente le damos una dosis de levotiroxina muy fuerte y no la ajustamos, podemos inducir una isquemia miocárdica por aumento del consumo. Hay un receptor de T3 en el núcleo del miocito y eso va a ser estimulado y van a aumentar las proteínas, va a aumentar la contractilidad, va a aumentar el consumo de oxígeno en el miocardio y podemos provocarle problemas al paciente. Y por eso es que en los pacientes mayores de 60 años que les vamos a empezar, especialmente si tienen enfermedad cardiovascular, insuficiencia o enfermedad isquémica, les vamos a empezar dosis bajitas. 12.5 pudiera hacer que nos tardemos más en llevarlo al estado tiroideo, pero vamos a ir más a la segura desde el punto de vista de no deteriorar su condición cardiovascular. Ahora, ¿qué pasa con ese paciente que ustedes le están dando su dosis? Tiene una dosis adecuada, tiene 100, tiene 150, tengo pacientes con 200 o más de levotiroxina, pero la TSH está alta. ¿Será que es la dosis? ¿Será que el paciente se la está tomando? Primero le tenemos que torcer el brazo en el buen sentido al paciente si es disciplinado para tomarse la levotiroxina. Entonces, la levotiroxina tiene que tomarse con el estómago vacío. No debe tomarse con otra bebida que no sea agua pura y tiene que dejarse pasar al menos, yo les digo a mis pacientes, 1 hora. Les dicen en los libros, en el inserto, las compañías dicen entre 30 minutos y 1 hora. Yo les digo 1 hora para evitarnos la mala absorción y que eso falsamente nos dé que juzguemos que nuestra dosis es inadecuada. Eso es muy importante cómo el paciente se toma y es lo primero que le ponemos en ayunas con agua pura 1 hora antes del desayuno. Pareciera que esté diciéndoles el ABC, pero es porque a los pacientes tenemos que repetírselos para que no tengamos que estar ahí, como decimos, patinando con la dosificación. Le subieron, le bajaron, ustedes le han estado corriendo la enfermedad, ¿va? Le suben, le bajan la dosis, le suben, le bajan la dosis. Eso no debe suceder. Vean que hasta un 30% pueden tener niveles anormales de TSH. Y, ojo, aquí viene la perla, ¿eh? Algunos alimentos, me tocó ver, creo que la semana pasada, una paciente que a media hora después, antes de ponerse a hacer su rutina de ejercicio, su buen café, ¿verdad? Pero además tenía un mes de que se estaba tomando un acelerador del metabolismo. ¿Cómo se llama lo que está tomando? Pues se llama CKY, por decir un nombre. Y este contenido, cafeína y teobromina.
mala absorción de levotiroxina provocado por cafeína. Ese fue el diagnóstico. ¿Sabe qué? Quítese el café y el acelerador y esperémonos un mes. Hay una leyenda urbana que dice que la soya afecta a la tiroides. Lo que se ha demostrado y lo que se ha comprobado es que ingerir la levotiroxina, la tableta con soya o con leche de soya, va a alterar la absorción. No es el ingerir la leche de soya. Lo que se recomienda es, obviamente, separarlo del medicamento, pero va a ocurrir con la fibra dietética, con el hierro, con el calcio y con otros medicamentos. En la siguiente diapositiva les tengo una mejor listado, porque puede disminuir la absorción de la levotiroxina y entonces nunca vamos a encontrar la dosis adecuada. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Levotiroxina en ayunas, medicamentos en el almuerzo. Doctor, ¿y qué hacemos si los inhibidores de bomba de protones se recomiendan antes del desayuno, 30 minutos antes del desayuno? Si el paciente tiene que tomarlo porque tiene una enfermedad péptica y no lo podemos quitar, obviamente yo no voy a hacer sufrir a mi paciente pues, para que sea un tiroideo y tenga una gastritis, tenemos que hacer el ajuste de la dosis cuando el paciente está tomando el inhibidor de bomba de protones, pero cuando lo deje de tomar tenemos que enfatizarle que hay que volver a hacer la adecuación de la dosis. Eso sí tenemos que tenerlo bien claro porque se dispara en un mes de tomar inhibidor de bomba de protones, se puede disparar la TSH porque no se está absorbiendo la levotiroxina. Entonces, eso sí es una cuestión de tenerlo en cuenta. Si bien ya conocido, que hay, ya lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, que inclusive los parásitos pueden disminuir la absorción de levotiroxina. Entonces, ya estoy en las últimas diapositivas. Malabsorción gastrointestinal de levotiroxina. Esta excelente revisión del Endocrine Reviews nos dice acá en qué condiciones vamos a tener mala absorción de levotiroxina y podemos estar, como decimos, patinando y no vamos a darle la dosis adecuada al paciente. Quiero solo remarcar acá que los pacientes que tienen intolerancia a la lactosa, si la intolerancia a la lactosa es severa, debemos tomar en cuenta que de las 3 principales marcas que hay de levotiroxina en Guatemala, la de compañía Abbott, la de compañía Vago y la de compañía Merck tienen lactosa en su composición de excipientes. En la mayoría de pacientes no debería dar problemas, pero en el que tenga una intolerancia a la lactosa muy fuerte, sí puede ser una condición que provoque mala absorción y que eso explique la necesidad de un aumento de la dosis, especialmente si el paciente cursa con diarrea. Pero vemos que hay otras condiciones que pueden provocar mala absorción, inclusive incluyendo la infección por Helicobacter pylori y todos los trastornos de motilidad y todo esto que vemos acá, que básicamente lo que va a provocar es mala absorción o que la levotiroxina no tenga un tiempo suficiente para absorberse. Y con esta diapositiva quiero terminar. Acá están todos los medicamentos que debemos tomar en cuenta, incluyendo los inhibidores de tirosina quinasa, los secuestradores de potasio, el Cayaxelato, todas las fibras, betabloqueadores, tricíclicos, el raloxifeno, aquí está la soya. Ven que es una lista grande. Aquí está el cafecito, que tanto nos gusta. La papaya, la leche, esto ocurre o va a afectar la absorción cuando se consumen grandes cantidades de leche o de papaya conjuntamente con la tableta. Entonces, esto no debería ser problema si se separa el calcio, si se separa el hierro o se evitan estos alimentos si lo separamos de la ingesta de levotiroxina. Entonces, si el paciente se toma su medicamento muy temprano, puede ingerir sus alimentos más tarde o consumir los medicamentos. El único con el que tengo conflicto es con el inhibidor de bomba de protones, porque al disminuir la acidez, se pierde esa acidez que es necesaria para la absorción de levotiroxina. Entonces, vemos que es algo que puede ser del día a día, que el paciente esté cometiendo errores. Probablemente la gran mayoría de pacientes que ya han visto eso,
yo veo que mis pacientes están muy bien, están bien dosificados y no hago mucho énfasis en todo esto. Esto es para casos en los que ustedes tienen un paciente con TSH elevada, con una dosis adecuada, por ejemplo, 100 microgramos, y es una dosis, la mayoría de pacientes están tomando 100 microgramos, pero a pesar de una dosis adecuada, el paciente pareciera que no está bien sustituido, tiene TSH alta, y la T4 libre puede oscilar entre normal, baja, normal. Ahí debemos ser más cuidadosos y hacer preguntas tan básicas como cómo se toma la medicina. Entonces, con esta diapositiva, quiero terminar. Creo que aquí terminamos enfatizando que tenemos que, en pacientes que tenemos duda, debemos repetir las pruebas y si hay algún factor que puede provocar malabsorción, deberíamos ser muy inquisitivos, si queremos decirlo así, con el paciente para que podamos evitar estos factores. Muy bien, les agradezco su atención. Y estamos listos para las preguntas. Doctor Rodríguez. Muy bien, buenas noches nuevamente. Gracias al doctor Víctor Román por su participación. Muy buena charla, excelentes perlas que nos dio. Tenemos varias preguntas aquí para formularle al doctor. La primera pregunta dice: buenas noches, doctor. ¿Desde qué dosis de prednisolona puede afectarse la TSH? Que creo que va junto con la otra pregunta que hay por aquí, que dice: ¿qué tanto disminuye la TSH por una dosis de betametasona? Y también agrega el doctor en su experiencia en la asociación con miastenia gravis, especialmente cuando hay oftalmopatía, ya que el diagnóstico no debe ser nada fácil, sobre todo si existe timoma. Bueno, cualquier dosis suprafisiológica de un esteroide va a provocar una inhibición de la TSH. El tirotropo va a ser influenciado por el esteroide, sea inyectable, sea dexametasona, prednisolona, metilprednisolona, todos van a inhibir o van a provocar una inhibición de la TSH, una reducción del nivel, y es lo que pasa en intensivo, ¿verdad? Que el paciente está con esteroides, tiene otros medicamentos que hacen que la TSH ya no sea una prueba muy adecuada. Bueno, el doctor Muñoz de Huehuetenango, él tiene pacientes con artritis. Dice, bueno, ¿qué hago, Víctor? Mirar, mi paciente tiene artritis, le tengo que dar esteroides. Bueno, ahora ya están usando modificadores de la enfermedad, que para nosotros es un hitazo que puedan quitarle los esteroides o reducirles al menos la dosis a los pacientes. Yo sé que no en todos, ¿verdad? Pero qué hace el clínico cuando el paciente está usando esteroides? Pues tiene que, digamos, como dice el doctor Díaz Caseros acerca de la sintomatología, pero vemos que la sintomatología puede ser inespecífica, pero entonces ahí es donde deberíamos basarnos en la T4 libre, y si podemos completar el perfil con T3, T4 y T3 libre, que la T3 libre es tan pequeña la fracción, son nanomoles, y eso hace que sea más imprecisa la medición, pero entre más datos uno tenga, pudiera tener un perfil que nos oriente, pero ¿es difícil? Sí, es difícil. ¿Qué pasa con la miastenia gravis? Todas las enfermedades autoinmunes, ya lo mencionaba, van a tener una asociación con tiroiditis de Hashimoto, y pues obviamente experiencia que yo haya tenido, no. Que tenga pacientes con miastenia gravis y especialmente con oftalmopatía, no. No tengo pacientes con miastenia. Probablemente no nos consultan, no nos cuentan los neurólogos, o la asociación es baja. Digamos que en poblaciones grandes probablemente sí se logre ver, pero yo en mi experiencia no tengo pacientes. Con timoma es muy ocasional que tengamos pacientes con timoma. Nos tocó el año pasado una paciente con un timoma, pero lo que tenía era un Cushing. Un Cushing,
último productor de ACTH. Eso fue, nos sacamos la lotería de endocrinología, pero que veamos estas asociaciones es más bien difícil, ¿verdad? Muy bien. Luego tenemos una felicitación y también pregunta del maestro Julio Díaz Caseros, que dice: en base al título de su excelente práctica Perlas en el diagnóstico de hipotiroidismo, que por cierto me encantó, dice, ¿qué lugar dentro de esas perlas le deja la historia clínica y el examen físico del paciente con hipotiroidismo sintomático? Ya que para indicar pruebas el médico debe sospechar el diagnóstico y no solo ordenarlas así por así. Por eso le hago esta pregunta. Gracias al doctor Díaz Caseros. Pues. En esta época de la telemedicina, que ya la clínica pues pareciera que ha ido quedando en abandono, ya la historia clínica es un WhatsAppazo. Doctor, ¿qué le parecen mis pruebas? Ahí va la respuesta. Doctor Díaz Caseros, súper de acuerdo con usted, la historia clínica, y así es como yo he podido encontrarle estos problemas interrogando al paciente acerca de los medicamentos, de los suplementos, y soy muy exhaustivo, ¿no? ¿Qué otra cosa está tomando? Usted está tomando multivitamínicos. ¿Qué vitaminas está tomando? ¿Qué marca toma? Miremos si tienen yodo. Las vitaminas traen yodo y eso puede provocar una carga de yodo a la tiroides. O sea, el interrogatorio es muy importante. El doctor hace énfasis en la sintomatología del hipotiroidismo, los síntomas. Recordemos que ahora hay más accesibilidad a las pruebas de función tiroidea. Antes el internista, el clínico, tenía que basarse en tocarle la piel al paciente. No crean que a mí se me ha olvidado. Ayer le decía al paciente, muéstreme sus manos, pues sí estaba histérica y lo que tenía era un hepático, pero muéstreme sus manos. A las manos yo les prometo que no dejo de verlas, aunque solo sea de verlas, porque ahora con la contaminación, pero ver uno las manos es algo de clínica que uno no puede abandonar. El color de las manos, el color naranja, que es característico, que también se ve en los pies, pero vamos que los síntomas del hipotiroidismo, si empezamos por piel y faneras, la caída de cabello, el estrés, la falta de vitaminas, el COVID, he visto una paciente con alopecia areata post-COVID, un mes post-COVID, o sea, es algo muy específico. Así como ocurre con el estreñimiento. ¿Cuál es la principal causa de estreñimiento en nuestros pacientes que consultan? Colon irritable. ¿Debemos hacerle pruebas tiroideas? Sí, debemos hacerle pruebas tiroideas. Y así sucesivamente yo puedo ir con todas las manifestaciones clínicas del hipotiroidismo, que como buenos internistas tenemos que tenerlas ahí sí que en el ABC. Pero el fenómeno que estamos viendo ahora, doctor Díaz, es que se le piden pruebas por chequeos, chequeo ginecológico, chequeo de la menopausia, quiero chequearme la tiroides, quiero ver por el sobrepeso, quiero chequearme si no es la tiroides la que me está provocando el sobrepeso, en gente que no tiene tanta sintomatología. Entonces, ¿en quién se justifica ordenarlas? Les di el listadito en la diapositiva esta: enfermedades autoinmunes, hice énfasis, si hay antecedentes familiares de enfermedad tiroidea, uno debe empezar a hacer ya las pruebas. No hay una edad para hacerlas. Bueno, le hago pruebas tiroideas a mi niño. Bueno, si es mujercita, usted tiene una tiroides autoinmune, el pediatra debería decirle si se justifica, ¿verdad? Por ejemplo, problemas de crecimiento, el peso, etc. Entonces, como dice el doctor, no solo pedir las pruebas, así como rayarlas, no. Tiene que haber una sospecha, pero si nos ocurre eso, que en pacientes con problemas de fertilidad les piden pruebas tiroideas, ¿está indicado? Sí, está indicado. Aunque no tenga el paciente manifestaciones, y la mayor accesibilidad a las pruebas de función tiroidea es lo que ha llevado al sobretratamiento del hipotiroidismo subclínico, en el cual obviamente no tenemos las manifestaciones, y las fases abotagadas y el cuadro clásico de mixedema tenemos años de no verlo. Sí lo hemos visto, pero ya casi que es una vez al año en gente que tiene tan buena tolerancia al hipotiroidismo que no consultan, o que los encontramos en los hospitales con el clásico. Eso,
les soy sincero, tenemos bastante tiempo de no verlos, porque ahora los clínicos son más acuciosos y pues se ha dado mucha educación para empezar a tratar a estos casos, ¿verdad? Gracias por la pregunta. Muchas gracias, doctor. Dice de paciente masculino de 60 años, tiene antecedente de hipertiroidismo y fue tratado en 2 ocasiones con yodo radioactivo. Actualmente está con tratamiento de levotiroxina. ¿Cada cuánto tiempo debe hacerse control de pruebas tiroideas con leves síntomas? Es lo que les mencionaba, 4 a 6 semanas. Tengo duda, ¿cuántos tiempo tiene que decir sus pruebas? ¿Un mes? Ya podemos hacerle, ¿sabe qué? Mejor se las acaba de hacer hace una semana, esperémonos 6 a 8 semanas, 4 a 6 semanas si tenemos mucha duda y tenemos que tomar la decisión. Entonces, 60 años, tiene hipertiroidismo, ya recibió yodo. La pregunta es, bueno, pues ya está hipotiroideo porque está con levotiroxina. Cuando empezamos la levotiroxina, pues uno tiene que hacer ajustes más cercanos, digamos a las 4 o a las 6 semanas, pero media vez encontramos la dosis. Si el paciente no tiene síntomas, no debemos pensar que el paciente está eutiroideo. Puede tener un hipotiroidismo o mal sustituido y tener niveles de TSH que estén provocando hipercolesterolemia. Vuelvo a enfatizarlo. Dislipidemia y miopatía en pacientes con un cuadro subclínico, ahí sí se tiene que hacer ajustes de la dosis, aunque el paciente esté feliz de la vida, sí se tiene que normalizar y por eso decía, gente joven 1.5, mujeres que se van a embarazar menos de 2.5, pero si el paciente ya es mayor de 60, 4, y si el paciente es mayor de 70, el abuelito más de 6 de TSH, entre 5, 6 pudiera estar muy bien y no le vamos a provocar complicaciones por sobredosificar. Muy bien. También preguntan por acá si en pacientes con manga gástrica o cirugía bariátrica se ve afectada la absorción de la levotiroxina. Sí, esa fue la diapositiva penúltima que les puse, donde se enfatiza que todas las cirugías en las que hay una derivación de RU, manga gástrica, va a haber un aceleramiento del vaciamiento gástrico y eso va a provocar que haya una malabsorción. Vimos que en esta última diapositiva que les dejé ahí, no sé si está todavía compartida, puede haber una mala absorción a nivel gástrico, a nivel intestinal o una combinación de ambos. Entonces, sí, si me dejan, acá están. Intestino corto, divagación biliopancreática, IRU, banda gástrica, que ahora ya no se hace, afortunadamente, gastrectomía o banda gástrica, gastrectomía en manga, y estas son causas que provocan una mala absorción de levotiroxina. ¿Cuál es la solución? Aumentar la dosis hasta que logremos llevarlo. ¿Pudiera necesitar dosis muy altas? Sí, 200, no es extraño, tengo pacientes con dosis más allá de 200 o 300. El caso extremo sería hacer una prueba de absorción de levotiroxina, que al paciente se le da la levotiroxina y se están haciendo pruebas de levotiroxina, de T4 libre en sangre cada hora para ver si el paciente está absorbiendo la levotiroxina. Lo he hecho alguna vez en tantos años de la especialidad. Muy bien. Ahí sí tenemos bastantes preguntas para el doctor. Vamos a tratar de hacer las más que podamos. Dice, buenas noches, en caso de sospechar de hipotiroidismo central, ¿cómo se debe proceder? Y por acá también asociada a esta pregunta, dice que recomienda proceder con imágenes, tomografía, resonancia. ¿Cuándo sospecho de hipotiroidismo central? Tengo T3, T4 libre y digamos que todas las hormonas están bajas. La respuesta fisiológica por el feedback es que la TSH se eleve. Pero en los casos de hipotiroidismo central, la TSH está ligeramente elevada o muy normal. Si ustedes ven en un paciente con T4 libre, digamos el valor normal empieza en 0.9 y tienen ustedes un 0.4, 0.5, este paciente está súper hipotiroideo, pero la TSH está en 1, eso no va, no checa, ¿va? Uno ahí debería sospechar.
¿Cómo lo sospecha uno? Pues lo que decía el doctor Díaz, la clínica, ¿verdad? Mire, usted tiene algún problema, tiene problema de fertilidad, me pasó con una paciente, fíjese que sí tenemos problema de fertilidad. ¿Le han hecho algún diagnóstico? Pues no. Y mire, y tiene secreción, tiene trastorno menstrual, pues sí. Bueno, esa paciente que tenía una cirugía tiroidea nos hizo patinar en el sentido de que uno la relacionaba el hipotiroidismo con una tiroidectomía parcial que tenía, y esta paciente lo que tenía era un tumor, un adenoma hipofisiario no productor. Y entonces su hipotiroidismo sí es un hipotiroidismo central. Se justifica hacer una resonancia solo si yo tengo evidencia de otros ejes alterados o si tengo manifestaciones oculares de hemianopsia o afección del quiasma óptico. Pero si no, yo preferiría tener un control de pruebas, pero sí debe uno sospecharlo si la TSH está muy normal con T4 libre o T3 y T4 bajas. Muy bien. Una pregunta de actualidad. Dicen, un paciente recuperado de COVID-19. ¿Cuánto tiempo después habría que efectuarle pruebas tiroideas para evitar interferencias? Sí hay ya estudios, me tocó revisar algunos para ver, pues uno dice, le va a hablar a los internistas, uno tiene que buscar así todo lo marciano, ¿no? Sí se ha visto que el patrón de eutiroideo enfermo que se provoca por el COVID es el mismo de cualquier otra enfermedad de eutiroideo enfermo, siendo que hay diferentes condiciones. Hay una tiroiditis subaguda desencadenada por COVID. A los internistas del General les presentaba unos casos que hicieron una enfermedad de Graves por fenómeno coadyuvante por la dosis de la vacuna. 2 días después desencadenaron un hipertiroidismo. O sea que con este famoso virus ustedes podemos pensar en cualquier cosa, pero específicamente con la pregunta, si el paciente se recuperó y dio negativo hoy, yo le diría espérese unas 4 a 6 semanas. Y si tengo duda, le daría más tiempo. Si el paciente está ya con su dosis, está medicado, uno debería apostarle a la dosis ya conocida anteriormente. Si el paciente tiene una TSH alta y está en medio está saliendo del COVID, depende en qué punto esté, pero digamos hospitalizado o en COVID moderado, severo, no le pediría yo pruebas de tiroideas sospechando hipotiroidismo. Las pediría si hay otras manifestaciones clínicas o el paciente tiene dolor o tiene, bueno, la BS alta no va a ser un parámetro, ¿verdad? Que es el parámetro para diagnosticar tiroiditis subaguda. Pero yo le recomendaría que se espere unas 4 semanas y si persiste la duda, le dé más tiempo. Muy bien, gracias doctor. Excelente su charla y la resolución de las preguntas. Tenemos más preguntas, pero vamos a tratar de responderlas por vía correo electrónico, ya que por cuestiones de tiempo vamos a cortar acá el tiempo de preguntas. Le agradecemos al doctor Víctor Román Toro por su participación, por su excelente charla, muy didáctica. Muchas felicitaciones también para usted ahí en el chat, doctor, que se las transmitimos. Gracias, Wesley. ¿Verdad? Estamos entonces acá. Aprovecho el espacio para agradecer a la compañía Abbott por el patrocinio de esta conferencia. Siempre gracias por su apoyo a la industria farmacéutica para la educación médica continua. Y luego pues vamos a proceder con el siguiente punto de nuestra agenda, que el día de hoy pues tenemos preparada el reconocimiento a los miembros de la comisión del mejor médico residente de los hospitales escuela, para lo cual pues tenemos preparados unos reconocimientos que se les harán llegar a los doctores, en el cual pues voy a proceder a leerles en un momento. El diploma dice: la Junta Directiva de la Asociación de Medicina Interna de Guatemala otorga el presente reconocimiento al doctor Edgar Axel Oliva González por su participación como coordinador de la Comisión
de premio al mejor médico residente de medicina interna de los hospitales de posgrado. Por tal motivo, agradecemos el apoyo y colaboración en tan importante comisión de la Asociación de Medicina Interna de Guatemala. Guatemala, septiembre de 2021. Firma el doctor Yuri Omar Castillo, presidente de la Junta Directiva, periodo 2020-2022, y la doctora María Alejandra Oliva González, secretaria de Junta Directiva. Al doctor Oliva creo que está acompañándonos, pues muchas gracias por pertenecer a esta comisión. También tenemos el reconocimiento al doctor David Alejandro Yaxcalchon, quien es también miembro de la comisión del mejor médico residente. Y finalmente el doctor Yuri Omar Castillo Berganza, quien también forma parte de la comisión del mejor médico residente. Agradecemos a los médicos que forman parte de esta comisión por su apoyo y colaboración en este reconocimiento a los residentes, que es una parte muy importante de nuestra asociación, el reconocer y el brindar homenaje al esfuerzo de los estudiantes y futuros colegas de internistas. También tenemos luego de esto algunos avisos. Vamos a hacerle avisos que para el próximo mes de noviembre estaremos llevando a cabo el curso de buenas prácticas clínicas, para lo cual se les estará enviando la información pertinente a quienes quieran participar en el curso. También les estamos invitando para en el mes de diciembre, en la primera semana, la competencia de trivia de conocimientos médicos que se realiza todos los años. El año pasado, por contingencia del COVID, pues no se pudo llevar a cabo, pero este año sí se va a realizar la trivia de medicina interna, que está a cargo del doctor Mitch Montiel, quien nos también hará llegar en su momento los detalles para poder participar. También les recordamos a todos que si aún no han impreso su diploma del pasado Congreso de Medicina Interna, lo pueden solicitar al correo de la asociación, amigmedicinainterna@gmail.com. Y por aquí pregunta en el chat quiénes son los residentes homenajeados. En esta ocasión se está homenajeando a los miembros de la comisión, que son quienes eligen a los médicos residentes en cada año. El homenaje de los médicos residentes se realiza en el marco del Congreso de Medicina Interna. Este año, por cuestiones de contingencia de COVID, no se realizó ninguna actividad de premiación presencial y será reprogramada para el próximo año. Pues hasta aquí, agradecemos la participación a todos. Tuvimos una muy buena participación de médicos en esta charla, que fue pues muy didáctica y de mucha utilidad para todos nosotros, y queremos agradecerle por su presencia y que tengan una buena noche. Muchas gracias, doctor Wesley. Feliz noche.